Continuando con este tema de cómo es hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo, hemos visto en enseñanzas anteriores que la obra que el Señor Jesucristo hizo fue hacer la voluntad del Padre. Vimos que la obra que Él hizo fue tener una conducta acorde a la voluntad del que la envió. Este es Dios. Vimos también que Él es nuestro ejemplo y deberíamos seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Nada hagáis por contienda, discusiones, pleitos o por vanagloria, gloriarse banalmente, una gloria sin valor alguno, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice este versículo de esta manera: no hagan nada por egoísmo, rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo. Como venimos diciendo en estas enseñanzas sobre hacer las obras de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir, veamos que enseñaba Él sobre la humildad y cómo lo vivía Él. Si nosotros decimos que le creemos, debemos andar como Él anduvo. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Señor Jesucristo está diciendo que aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón. Él era manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. El diccionario de lengua española define yugo de la siguiente manera: yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado, permite que tiren de ellos. Según el diccionario Bain, yugo es la palabra griega zugos. Yugo, sirviendo para unir dos cosas. El término se emplea, uno metafóricamente, de sometimiento a la autoridad del yugo de Cristo, no solo impuesto por Él, sino compartido con Él. Yugo tiene también el significado de balanzas. Generalmente este yugo, con que se unían a dos bueyes para hacer las tareas del campo, eran utilizados en un animal experimentado con un animal joven, sin experiencia, para que el animal viejo o con experiencia guiara al joven y el joven sumara su fuerza al más antiguo. Generalmente así se hacía. Además, el más joven aprendía del viejo. Jesucristo está diciendo que nos dejemos guiar por Él, que Él nos va a enseñar, pero además dice que seamos igual que Él, humildes y mansos de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas o vidas, para que la tarea de hacer las mismas obras que Él hacía no sea una tarea pesada. Seamos mansos y humildes, dejándonos guiar por Él, unidos a Él en comunión, en un mismo sentir. La palabra aprender es en el griego mantano, no simplemente la doctrina acerca de Cristo, sino al mismo Cristo, es decir, un proceso de llegar no meramente a conocer la persona de Cristo, sino también de aplicar este conocimiento a fin de caminar de manera diferente al resto de los gentiles. Aprender aprender por uso y práctica, adquirir el hábito, estar acostumbrado. Esta definición es del diccionario Bain. Mateo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Sentir en griego, según Bain, es la palabra froneo, pensar, poner la mente sobre, implicando un interés y una reflexión moral. Se traduce también a hacer caso. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el libro de figuras de dicción Bullinger La Cueva, Filipenses 2:6, dice literalmente: no consideró rapiña o usurpación el ser igual a Dios, es decir, tener las mismas perfecciones, etcétera, que Dios. Esto es lo que el primer hombre codició, ser igual a Dios. Para eso le tentó la antigua serpiente, pero Cristo, el postrer Adán,
no consideró como algo digno de codicia esa igualdad gloriosa con el Padre, sino que se vació de dicha gloria y se humilló, y mediante los sufrimientos y la muerte alcanzó su exaltación. Mansedumbre consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata de una disposición natural, más bien es una obra efectuada en lo más profundo del corazón, y sus ejercicios son en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición espiritual y de la voluntad con la que aceptamos que los tratos de Dios para con nosotros son buenos, y por ello no los discutimos ni los resistimos. El término mansedumbre está estrechamente relacionado con humildad y es una consecuencia directa de ella. El significado de mansedumbre por lo general no es correctamente expresado en castellano porque sugiere debilidad o sumisión. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso se debe a que es débil o no puede defenderse. Sin embargo, el Señor Jesucristo era manso porque tenía todos los recursos de Dios a su disposición. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ser humildes también puede referirse a los más necesitados, a los pobres. Esta humildad que estamos viendo está relacionada con aceptar el consejo de Dios sin discusión o sin oposición, sin excusas, reconociéndolo a Él como lo que es, superior a nosotros. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que ser humildes ante Dios y su Hijo Jesucristo para vivir el amor de Dios y ponerlo en práctica. Esto es hacer una de las obras que nuestro hermano mayor hacía. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si decimos que creemos en él, debemos hacer las obras que él hacía. Y una de esas obras fue humillarse a sí mismo. Él se humilló o fue humilde por su propia decisión. Él aceptó ser humilde delante de Dios y servirlo. Seamos humildes delante de Cristo y dejémonos que Él nos enseñe cómo hacer su obra y permitamos que nos ayude a hacerla. Sigamos su consejo y experiencia porque algo sabe sobre obediencia. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no tenemos que ser obedientes hasta la muerte de cruz, porque Él fue obediente y murió por nosotros. Por su obediencia nosotros hoy podemos ser obedientes a Él. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos pues como escogidos de Dios, que no parezca que somos escogidos de Dios, sino que seamos escogidos de Dios, que vivamos la realidad de que somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. 1 Corintios 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Poner en manifestación las características del amor de Dios edifica. Vivir el amor de Dios edifica. El conocimiento en sí, por conocimiento en sí, solamente envanece. El conocimiento, cuando es aplicado en el amor de Dios, ese es el conocimiento que edifica. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En el mismo momento en que me imagino que sé algo, con esa actitud estoy demostrando que aún no sé nada como en realidad debería saberlo. El que en realidad sabe, ni siquiera se imagina que ya sabe. El que en realidad sabe, ni siquiera con su imaginación piensa que sabe. ¿Cómo podría alguien que crea que ya se la sabe aprender o ser corregido si en realidad cree que se la sabe todas?
El conocimiento envanece. Si yo tuviera el conocimiento que viene por la aplicación de la palabra, la vanidad o la soberbia no tendría cabida en mí. Si logramos un andar en el amor de Dios, los conocimientos que adquirimos de la palabra de Dios nos edificarían en nuestra manera de conducirnos y podríamos ver manifiesto en nuestras vidas el poder de Dios que fue derramado en nosotros con el nuevo nacimiento. Según Bain, la palabra envanece es la palabra griega fusio, es hinchar, de fusa, fuelle, se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo, envanecerse, se traduce hinchado, hinchar. La Real Academia Española define la palabra vanidad de la siguiente manera: arrogancia, presunción, envanecimiento, palabra inútil o vana e insustancial. El conocimiento envanece, te hace engreído, te hace, como decimos ahora, que te la creas que sabes, que sos lo más. Siguiendo las definiciones del diccionario Bain y las de la Real Academia Española, es agrandarse, hincharse, también es inútil, es insustancial. Entonces el conocimiento por el conocimiento en sí solo hace que te envanezcas, te la creas, que te hinche de cuánto sabes, y esto hace que ese conocimiento sea inútil, vano, sin provecho. El conocimiento de la palabra de Dios, si no está aplicado en el amor de Dios, es vano, inútil e insustancial. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el amor de Dios. A veces pareciera que entre los hermanos compitiéramos a ver quién sabe más y hacemos pulseadas de conocimiento. Eso en realidad no tiene ningún provecho, es simplemente vanidad. Ser humilde no significa ser estúpido. Ser humildes es no ser soberbios, altivos, vanagloriosos, creerte superior a los demás, creértelas que te las sabes todas. Un hombre humilde vive el amor de Dios. Hay que manejar las características del amor de Dios a la perfección. 1 Corintios 13 debería ser nuestro preámbulo y conocerlo a la perfección, porque el amor de Dios es el resumen de toda la obra que el Señor Jesucristo hizo. Si queremos hacer su obra, debemos andar en el amor de Dios, porque Él anduvo en el amor de Dios. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andan creyéndose superiores incluso a Dios, que se las saben todas y no son mansos ni humildes delante de Dios. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido, a oscuras, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por ignorancia, por no saber, debido a tener un corazón duro que se resiste a creer y ser humildes delante de Dios. Uno puede ser ignorante en algún tema por no tener la información o por no ser mansos y ser soberbios, vanagloriosos, por tener un corazón duro que no permite ser enseñado ni corregido. Efesios 4, versículo 16. Los cuales, esos que andan en la vanidad de su mente, a oscuras en sus entendimientos, esos que andan sin Dios por ser ignorantes debido a la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, los que son mansos y se dejan enseñar por Cristo, por llevar su yugo y dejarse guiar, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Básicamente, el resumen de todas las enseñanzas que estamos viendo de un andar de mente renovada es un andar igual al andar de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, se resume en vivir el amor de Dios. Este amor agape que tan beneficioso es en su práctica para cualquier hijo de Dios. Las características de este tipo de amor cubren los aspectos relacionados con un andar efectivo de un hijo de Dios. Pero esa clase de amor se verá en manifestación cuando seamos humildes y mansos, para que Él, quien es el que sabe más de ese amor, nos enseñe y nos acompañe a vivirlo. Dios lo bendiga.